Me llamo Lucía Pérez, tengo 32 años y la pasada Nochebuena mi hermano menor se puso de pie frente a toda nuestra familia y anunció que yo no recibiría nada, ni herencia, ni una sola parte de la casa en la que crecimos, ni un solo metro cuadrado de nuestra vida allí. Mis padres siempre prometieron que compartiríamos todo. Un minuto todos reían y se pasaban los platos de romeritos. Al siguiente, mi hermano alzó su copa de sidra como si estuviera dando el brindis de una boda y dijo: «Bueno, mamá y papá van a poner la casa a mi nombre. Lucía no se queda con nada». Por un segundo, nadie procesó la información. Luego, mi tía soltó un gritito de emoción. Mi tío aplaudió y un par de primos chiflaron como si él acabara de ganarse el melate en lugar de heredar una bomba de tiempo. No lloré, no grité, no volteé a la mesa, aunque podía sentir años de resentimiento tragado hirviendo justo bajo mi piel. Solo sonreí, dejé mi copa en la mesa y me giré para mirar directamente a mi madre. Estaba congelada, con los ojos en su plato de bacalao, los nudillos blancos apretando el tenedor. Ella sabía exactamente lo que se venía. «Mamá», pregunté, manteniendo la voz lo suficientemente calmada para cortar el ruido. «¿Les digo yo o les dices tú?» Su tenedor se resbaló de su mano y golpeó el plato de porcelana, con ese pequeño crujido agudo que rebanó el ambiente de la sala. La silla de mi hermano raspó el piso al hacerse para atrás. «¿Decirnos qué?», espetó, su voz ya subiendo de tono, como si pudiera sentir que su nuevo y brillante premio no era lo que él pensaba. La verdad era simple. La casa que él creía haber ganado estaba ahogada en deudas, y estaba a punto de descubrir que ser el hijo consentido venía con una trampa del tamaño de una hipoteca impagable. Pero antes de contarles qué pasó después de que el tenedor de mi mamá golpeó el plato, y qué hizo mi hermano cuando se dio cuenta de lo que realmente había heredado, díganme, ¿qué hora es donde están ahora y desde dónde me están viendo? Quiero ver hasta dónde viaja este desastre de Navidad. Si quieren entender por qué esa frase de mi hermano se sintió como un cuchillo, tienen que rebobinar 2 semanas antes de Nochebuena, de vuelta a la Ciudad de México, donde vivo ahora. Soy gerente de producto en una startup de tecnología educativa, lo que básicamente significa que paso mis días convirtiendo el caos en hojas de ruta y obligando a la gente a mirar números incómodos hasta que finalmente admiten que necesitamos cambiar el rumbo. Las funciones no se lanzan porque esperemos lo mejor. Se lanzan porque medimos, planeamos y ajustamos. Mis padres, por otro lado, habían estado manejando sus vidas como una versión beta llena de errores. Sin seguimiento, sin documentación, pura buena vibra y el clásico «luego lo arreglamos». 2 viernes antes de las fiestas, mientras cerraba una revisión de proyecto, llegó un correo a mi bandeja de entrada que no estaba destinado para mí. El asunto decía: «Aviso de incumplimiento». El remitente era el banco que tenía la hipoteca de la casa donde crecí en Guadalajara. Mi nombre apareció en la línea de copia porque hace años ayudé a mamá a configurar su banca en línea y usé mi correo como contacto de recuperación. Un clic y ahí estaba. Un desglose clínico y frío de nuestro legado familiar en números rojos. Una segunda hipoteca de la que nunca había oído hablar. 3 mensualidades atrasadas. Intereses moratorios apilados como fichas de dominó a punto de caer. Un pago global inminente que hacía que mi salario pareciera una propina. Y una fecha de remate bancario discretamente agendada para principios de la primavera, como si ya estuvieran programando el funeral para el lugar que mis padres seguían llamando la herencia de los niños. Me quedé mirando la pantalla de la misma manera que miro un panel de control que de repente se ilumina con barras de error rojas. Esto no era una mala racha, esto era una falla del sistema. Llamé a mi mamá de inmediato. Evadió mi primera llamada,
luego la segunda. A la tercera, finalmente contestó, usando ese tono demasiado alegre que reserva para las señoras de la iglesia y los parientes lejanos. «Hola, mija, ¿cómo va todo en la gran ciudad?» «Mamá», la interrumpí, «¿por qué me están llegando avisos de embargo sobre la casa? ¿Y cuándo sacaron una segunda hipoteca?» Hubo una pausa lo suficientemente larga para ver mi propio reflejo en la pantalla oscura de la laptop. Ese es el silencio de alguien calculando qué mentira causará el menor daño. Cuando habló, su voz era más suave. «Íbamos a decirte en Nochebuena», dijo. «Tu padre tiene un plan». En mi trabajo, cuando alguien me dice que tiene un plan, pero no puede mostrarme un documento, números o una línea de tiempo, sé lo que eso significa realmente. Están ganando tiempo. Los planes reales tienen fechas, responsables, riesgos y resultados claros. Lo que mis padres tenían no era un plan, era un deseo. «¿Beto lo sabe?», pregunté, preparándome para el golpe. «Hemos hablado con él», dijo. «Él está aquí. Él nos ayuda. Él entiende». Esa frase me dijo todo. No le habían dado el perfil de riesgo, solo el folleto de ventas. Le habían contado la parte donde él era el hijo leal que daba un paso al frente para mantener la casa en la familia. No la parte donde estaba a punto de recibir un activo con patrimonio negativo y un reloj en cuenta regresiva. Colgué ese día con el estómago hecho un nudo, mi cerebro cambiando instantáneamente al modo de resolución de problemas. Abrí hojas de cálculo y calculadoras de hipotecas como si fueran fotos de la escena del crimen, rastreando números, explorando escenarios, tratando de ver si había una versión de esta historia que terminara sin luces de patrulla o un actuario en el jardín. Había opciones: venta corta, planes de reestructuración, mudarse a algo más pequeño, pero cada camino requería algo que mis padres odiaban: admitir que estaban en problemas. Podría haberlos confrontado totalmente en ese momento, exigido una videollamada familiar, compartido la pantalla del portal del banco y obligarlos a enfrentar los números rojos. Pero una parte pequeña y furiosa de mí quería ver hasta dónde estaban dispuestos a llevar esta actuación. ¿Alguna vez has visto a personas que amas construir una narrativa basada en la negación? Como si estuvieran creando una campaña de marketing brillante sobre un producto fallido. Así se sintieron esas 2 semanas. En cada mensaje de texto sobre «no puedo esperar a verte para la cena de Navidad», podía escuchar el subtexto: «vamos a sonreír y partir el pavo mientras fingimos que la casa no se está incendiando». Compré mi boleto de avión de todos modos. En el vuelo, revisé la aplicación del banco, memorizando números, fechas, tasas de interés. Me dije a mí misma que solo estaba recopilando datos, pero debajo de eso, algo más afilado se estaba formando, una línea que no les dejaría cruzar. Podían llamarme ingrata por mudarme, egoísta por elegir una carrera en la Ciudad de México en lugar de quedarme en nuestra ciudad natal. Lo que no podían hacer, no sin pelear, era borrarme de la historia mientras silenciosamente le entregaban a mi hermano una granada y la llamaban bendición. Para cuando aterricé, la decisión estaba tomada. Si intentaban dirigir una feliz Navidad escenificada mientras ocultaban una catástrofe financiera y coronaban a Beto como el elegido, yo no les iba a seguir el juego. Iba a hacer lo que mejor hago: arrastrar los datos feos a la luz y obligar a todos a mirar. Así que cuando mi hermano Beto se puso de pie e hizo su gran anuncio, no fue una sorpresa, fue solo la confirmación. Aún así, escucharlo decir: «Mamá y papá van a poner la casa a mi nombre. Lucía no se queda con nada», como si yo fuera una prima lejana y no la hija que solía ayudar a pagar el recibo de la luz, hizo que mi mandíbula se apretara lo suficiente como para doler. Se veía tan engreído, con una mano en el respaldo de su silla, como si acabara de reclamar un premio en un programa de concursos. Mis padres no lo corrigieron. Esa fue la parte que más dolió.
No, así no es como lo pensamos. No, discutiremos esto como familia. Solo mi papá mirando su plato y mi mamá parpadeando ante su copa de vino, esperando tal vez que si no hacía contacto visual, esto no se convertiría en el ajuste de cuentas que había estado evitando. ¿Entonces, eso es todo?, pregunté, levantando una ceja. ¿Simplemente le van a regalar la casa? Beto puso los ojos en blanco. Tú te fuiste, Lucía. Tú tomaste tu decisión. Yo me quedé. Yo los ayudé. Yo estoy aquí. Dijo aquí como si fuera una superioridad moral, como si mi vida en la capital, las noches tarde en la oficina, las semanas largas, los proyectos freelance extra que tomé en mis 20 para que ellos pudieran refinanciar la primera vez, no contaran porque yo no estaba físicamente doblando ropa en su sala. No sabía que la lealtad tenía código postal, dije. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz se mantuvo fría. Años de demostraciones de productos con ejecutivos hostiles me habían entrenado bien. Esto no se trata de lealtad, murmuró papá. Se trata de practicidad. Practicidad. Esa palabra casi me hizo reír. Práctico no era sacar una segunda hipoteca masiva con un presupuesto de jubilados. Práctico no era esperar hasta que un aviso de embargo apareciera en el correo de tu hija para admitir que había un problema. Ok, dije lentamente. Ya que todos estamos siendo prácticos, hablemos de qué es exactamente lo que se le está regalando a Beto. Saqué mi celular del bolsillo. Los ojos de mi madre saltaron hacia él como si fuera un arma, lo cual, honestamente, lo era. Lucía, este no es ni el momento ni el lugar, siseó ella. ¿En serio?, pregunté. Porque parece que pensaron que la cena de Nochebuena era el momento y lugar perfecto para anunciar que me están borrando del testamento. Creo que eso me compra al menos 5 minutos. Abrí la aplicación del banco en la que había iniciado sesión antes en el coche, mi pulgar flotando sobre la pantalla. Una parte de mí quería dejarlo pasar para evitar la explosión, pero otra parte, la parte que recordaba a mi mamá diciéndome a los 16 años que esta casa será tuya y de tu hermano algún día, se negó a dejar que convirtieran mi silencio en consentimiento. Beto, dije, clavando mis ojos en los suyos, ¿sabes cuántos pagos están atrasados? ¿Sabes el monto de la segunda hipoteca? ¿Sabes la fecha del remate bancario? ¿O dejaron esa parte fuera de tu discurso de coronación? Su arrogancia vaciló un poco. ¿De qué estás hablando? La sala se quedó en silencio, los tenedores flotando en el aire, la conversación muriendo como si alguien hubiera presionado el botón de silencio. Estoy hablando de esto, dije, girando la pantalla para que pudieran ver. 3 mensualidades atrasadas. Un pago global que vence en marzo. Un remate judicial programado para abril si esos números no cambian. Mi tía jadeó. Mi tío murmuró algo en voz baja. Mi abuela, la madre de mi papá, doña Elena, la única persona en esa mesa que nunca había endulzado nada en su vida, entrecerró los ojos ante la pantalla y luego miró a mi padre. «Roberto», dijo con severidad, «¿de qué está hablando la niña?» Mi padre finalmente levantó la vista, abrió la boca, la cerró, luego se pasó una mano por la cara como si tal vez, si frotaba lo suficientemente fuerte, pudiera borrar los últimos 60 segundos. «Estamos trabajando en ello», dijo débilmente. «Está bajo control». ¿Bajo control? Si escuchaba esa frase una vez más, iba a gritar. ¿Lo está?, pregunté. Porque desde donde yo estoy sentada, parece que le están atando una casa que se hunde al cuello de Beto y llamándolo un regalo. Y aquí está la pregunta que quiero hacerles a los que están viendo esto. Si su propia familia intentara entregarles un desastre envuelto en papel de regalo, ¿se quedarían callados para mantener la paz? ¿O lo harían estallar en la mesa como acabo de hacer yo? Beto me arrebató el celular de la mano. Se quedó mirando los números en la pantalla, sus ojos corriendo sobre los avisos de vencimiento y los carteles rojos de saldo vencido,
como si estuvieran en otro idioma. «Esto tiene que estar mal», dijo, con la voz quebrada. «Dile, papá, dile que tienes esto manejado». Papá no respondió de inmediato. El silencio se estiró tanto que incluso los primos en la mesa de los niños dejaron de susurrar. «Finalmente», suspiró, «se nos fue de las manos». Admitió que el techo necesitaba ser reemplazado, luego la cirugía de su madre, luego el coche. Pensé que la refinanciación nos daría un respiro. No esperaba que las tasas subieran así. ¿Entonces simplemente no nos dijeron?, pregunté. No me dijeron cuando firmaron la segunda hipoteca. No le dijeron a Beto cuando le prometieron la casa. Simplemente cruzaron los dedos y esperaron que el banco no se diera cuenta. «No le hables así a tu padre», espetó mamá, pero había más miedo que enojo en su voz. Estábamos tratando de protegerlos. Me reí una vez, un sonido agudo y sin humor. ¿Protegernos mintiendo? ¿Dejando que Beto piense que está recibiendo una herencia de ensueño cuando en realidad le están entregando una fecha de desalojo? Beto finalmente apartó los ojos de la pantalla. La ira se había drenado de su rostro, reemplazada por algo más raro, más frágil. ¿Es esto cierto?, exigió, mirando a nuestros padres. ¿Todo? Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. Pensamos que podíamos ponernos al día, susurró. Tu papá tenía un trabajo extra alineado. Y las fiestas. Queríamos una buena Navidad más en esta casa antes de... ¿Antes de qué?, presioné. Antes de que el banco se la llevara. Antes de que desaparecieran a alguna casa de renta y fingieran que esto nunca existió. La abuela Elena se aclaró la garganta, su voz cortando la tensión como una navaja. Roberto, criaste a esos niños para ser derechos. No te atrevas a empezar a mentirles ahora que el dinero se ha ido. Todos en la sala se estremecieron ante la palabra ido. Esa es la cosa con los problemas de dinero. La gente hablará de cualquier otra cosa, política, religión, muerte, antes de decir la palabra quiebra en voz alta. No se trata del dinero, dijo Beto de repente, con la voz ahogada. Se trata del hecho de que me dijeron que yo era el que estaba dando la cara, que yo iba a mantener el hogar en la familia mientras Lucía se iba a vivir su vida de gran ciudad. Hicieron que sonara como si yo fuera el responsable y ella la egoísta. Dijo la última palabra en voz baja, como si los estuviera citando. Y así, la verdadera traición salió a flote. No los números, no la deuda, la historia, la narrativa que habían tejido mientras yo no estaba. Beto, el hijo devoto que se quedó, yo, la hija que se fue, y por lo tanto, merecía menos. ¿Eso es lo que te dijeron?, le pregunté. Él no respondió, lo cual fue respuesta suficiente. No me fui porque no me importara, dije, con la voz repentinamente espesa. Me fui porque conseguí un trabajo que pagaba lo suficiente para enviar dinero a casa cuando lo necesitaban. ¿Recuerdas cuando se descompuso el aire acondicionado y me llamaste primero a mí, mamá? ¿Quién pagó esa factura? ¿Recuerdas cuando el hospital quería el deducible por adelantado? Lucía, eso no es justo, dijo mamá, pero no me miraba a los ojos. Estamos agradecidos por todo lo que has hecho. ¿Lo suficientemente agradecidos para dejarme fuera sin una conversación?, repliqué. ¿Lo suficientemente agradecidos para convertir mi silencio en permiso? Beto arrojó mi teléfono de nuevo sobre la mesa como si quemara. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer?, exigió. ¿Solo decir gracias por el privilegio de heredar una casa que ya es dueña el banco? No tienes que hacer nada, murmuró papá. Lo resolveremos. El viejo guión de nuevo. Lo resolveremos. Traducción. Doblaremos la apuesta en la negación y esperaremos que nadie note el humo hasta que lleguen los bomberos. No, dije en voz baja, sorprendiéndome incluso a mí misma de lo firme que sonaba. De hecho, sí tienen que hacer algo. Todos lo hacemos. Pero el paso 1 es este. La casa no se pone a nombre de nadie
hasta que cada maldito número esté sobre la mesa. No más verdades a medias, no más anuncio sorpresa. Miré a mis padres. Convirtieron a nuestra familia en una campaña de relaciones públicas para ocultar un colapso financiero. Eso termina esta noche. ¿Alguna vez has tenido que ser el villano en tu propia familia, solo para evitar que caminen hacia un precipicio? Porque así es exactamente como se sintió esto. Elegir ser la mala de la película en Navidad para que mi hermano no despertara en unos meses, preguntándose por qué el actuario estaba pegando un aviso en su puerta principal. Después de eso, la Nochebuena se arruinó oficialmente. El pavo se quedó intacto, los romeritos formaron una nata encima y el bacalao se congeló en su plato, mientras el olor a ponche y canela flotaba en el aire como una broma cruel. Beto empujó su silla hacia atrás tan fuerte que raspó el piso. Luego salió furioso, azotando la puerta mosquitera con un golpe seco que hizo que todos se estremecieran. Por un momento, honestamente pensé que podría seguir caminando por la banqueta hasta su camioneta, fuera de nuestras vidas. En cambio, a través de la ventana, lo vi caminando de un lado a otro en la entrada, con el teléfono pegado a la oreja, gesticulando salvajemente mientras hablaba demasiado rápido con su novia, todo su lenguaje corporal gritando traición. Adentro, el resto de nosotros nos sentamos en un silencio que se sentía como una réplica sísmica. El tipo que sigue a un terremoto cuando estás esperando ver si viene otro. Este es un asunto familiar, dijo papá finalmente, como si pudiera rebobinar los últimos 20 minutos y volver a ponerle la tapa a todo. No debimos haberlo ventilado así. Ustedes lo ventilaron, le recordé, mi voz baja pero firme. Dejaron que Beto se pusiera de pie y anunciara que se quedaba con la casa, como si hubiera ganado un premio y yo no recibiera nada. Me convirtieron en una nota al pie de página en la mesa de mi propia familia. Decirlo en voz alta sabía amargo, pero fingir que no dolía hubiera sido peor. Mamá se secó los ojos con su servilleta, con cuidado de no correrse el maquillaje. «Íbamos a hablar contigo», insistió, aferrándose a esa frase como si aún pudiera salvarla. «Solo queríamos que esta noche fuera bonita. Queríamos un buen recuerdo en esta casa antes de que la perdamos», terminé por ella. Siguen deteniéndose en la palabra antes, como si el resto de la oración no existiera. El banco no se detiene a la mitad de un aviso. «Mamá», la abuela Elena negó con la cabeza lentamente, las líneas en su rostro profundizándose. «Puedes perder una casa y mantener una familia», dijo, con los ojos fijos en mis padres. «Pero no puedes mantener una casa perdiendo a tu familia. No funciona así, y nunca lo ha hecho». Sus palabras quedaron ahí colgadas, más pesadas que cualquier cosa que yo pudiera haber dicho. Pensé en todas las decisiones que nos habían llevado aquí, cada una lo suficientemente pequeña para justificarse en el momento. Un préstamo aquí, un pago saltado allá, un poco más de interés, un poco más de negación. Así es como ocurren la mayoría de los desastres. No con una explosión dramática, sino con 100 decisiones silenciosas que te prometes a ti mismo que arreglarás después. «¿Cuál es el número real?», le pregunté a papá, mi voz cambiando al mismo tono que uso en las juntas cuando un proyecto está en llamas y la gente sigue hablando de sentimientos en lugar de hechos. «Todo incluido, segunda hipoteca, pagos atrasados, penalizaciones. Si la casa se vendiera mañana, ¿qué quedaría después de que el banco cobre su parte?» La mandíbula de papá se tensó. Por un segundo pensé que se negaría a responder, pero luego exhaló y nombró una cifra que hizo que se me cayera el estómago. Era peor de lo que había estimado en el avión. No solo no había plusvalía, era negativo. Incluso si la casa se vendía a un precio decente, todavía habría una deuda persiguiéndolos después. «Debieron habernos dicho», dije en voz baja. «Debieron haberme dicho cuando firmaron la segunda hipoteca. Debieron haberle dicho a Beto antes de agitar las llaves frente a él. Podríamos haber hecho un plan hace años. A eso me dedico literalmente, papá.
Construyo hojas de ruta a partir de desastres. Pero nos quitaron esa opción. No queríamos que te sintieras responsable, mija. Ya ayudaste mucho. No queríamos ser una carga. Solté un suspiro que fue mitad risa, mitad incredulidad. Noticia de última hora. Se convirtieron en una carga mayor al ocultarlo. No solo mintieron para protegernos, mintieron para proteger su orgullo. Hay una diferencia. Papá hizo una mueca como si lo hubiera abofeteado. Por un segundo, la culpa tiró de mí, pero luego imaginé una escena diferente. Beto parado en el mismo porche dentro de 3 meses, viendo a un actuario pegar un aviso de embargo en la puerta mientras los vecinos fingían no mirar. Mis padres metiendo álbumes de fotos en cajas, mientras insistían en que es solo un contratiempo temporal. Mi teléfono iluminándose con llamadas de pánico, preguntando si podía arreglar esto desde otro estado. A veces, lo más amable que puedes hacer es ser cruel con la fantasía. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó mamá finalmente, con la voz pequeña de una manera que nunca había escuchado antes. Me di cuenta entonces de que esta casa no era solo un refugio para ellos, era identidad, prueba de que lo habían logrado en una ciudad donde todos conocían los asuntos de todos. Perderla significaría gente haciendo preguntas que no querían responder. Pero mantenerla bajo estas condiciones significaba sacrificar su futuro y el de Beto. Ahora, dije, le decimos la verdad a Beto, al banco, a nosotros mismos. No más sorpresas, no más historias sobre quién es leal y quién se fue. Dejamos de tratar esta casa como una reliquia sagrada y empezamos a tratarla como lo que es, un activo demasiado caro que no podemos pagar y que está a punto de arrastrarnos a todos si nos aferramos a él. La abuela Elena asintió con firmeza. Ella tiene razón, dijo. Han estado adorando el edificio y descuidando a las personas que viven adentro. Los ojos de mamá se llenaron de nuevo. Pero todos nuestros recuerdos están aquí, dijo débilmente. Su primer día de escuela, las mañanas de Reyes, los cumpleaños, todo está en estas paredes. No, dije suave pero firmemente. Está en nosotros. Las paredes solo fueron testigos. Podía sentir un nudo en mi propia garganta, pero lo atravesé. ¿Creen que mi venganza esta noche se trata de exponerlos o humillarlos frente a la familia? No lo es. Mi venganza es asegurarme de que la mentira muera aquí, en esta mesa, en lugar de dentro de 3 meses, cuando habría destruido el historial crediticio de Beto y su jubilación de un solo golpe. Miré de mis padres al resto de la familia, captando los ojos abiertos de mi prima, la incomodidad de mi tía, la evasión culpable de mi tío. Querían un bonito recuerdo de Navidad, agregué. Aquí está, la noche en que finalmente elegimos la honestidad sobre las apariencias. Y aquí es donde quiero preguntarles a ustedes, los que escuchan esto. Si sus padres hubieran mentido durante años para protegerlos, pero esa mentira casi arruina la vida de sus hermanos, ¿unas cuantas lágrimas y un perdón serían suficientes para ustedes? ¿O necesitarían, como yo, ver un cambio real? Decisiones difíciles, casas vendidas, admisiones públicas. Antes de que pudieran siquiera pensar en llamarlo perdón, Beto volvió a entrar con los ojos rojos y la mandíbula tensa como concreto. No se sentó. Se recargó contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados como si se estuviera preparando para el impacto. Entonces, dijo, ¿ya terminamos con los secretos? Si quieres toda la verdad, respondí, siéntate. Hubo una larga pausa. Luego sacó su silla y se dejó caer en ella como si la gravedad se hubiera duplicado. Deslicé mi teléfono hacia papá. Tú habla, le dije. No voy a cargar esto por ti. Lentamente, titubeando al principio, mi padre expuso toda la historia. La refinanciación que había parecido una buena idea en ese momento. Las facturas médicas después de la cirugía de mamá.
las tarjetas de crédito con las que hicieron malabares cuando los trabajos de consultoría de papá se secaron, las llamadas que dejaron de contestar cuando los números en el identificador de llamadas empezaron a parecer familiares. Cada elección, cada racionalización, cada «luego lo arreglamos» que nunca se arregló. Para cuando terminó, la habitación se sentía como si se hubiera encogido. Beto estaba sentado allí, con las manos entrelazadas tan fuerte que sus nudillos estaban blancos, los ojos fijos en un punto de la mesa. «Entonces iban a firmar todo eso a mi nombre», dijo finalmente. «Envolverlo para regalo y llamarlo mi futuro. ¿Y no pensaron que eso era algo que yo debería saber?» «Íbamos a explicarte», dijo mamá débilmente. «¿Cuándo?», respondió él de golpe. «¿Después de que llegara el aviso del banco? ¿Después de que me hubiera mudado y ustedes dos estuvieran en un viaje en algún lugar, mientras yo trataba de averiguar por qué mi regalo venía con una fecha de desalojo?» Papá se estremeció. «No estábamos tratando de hacerte daño», dijo. «Pensamos que si la casa se quedaba en la familia...» «Deja de decir la casa como si fuera una persona», intervine. «Es ladrillo y cemento y una hipoteca. Lo que importa somos nosotros». Beto me miró entonces, y por primera vez en toda la noche vi más allá de su enojo al niño que solía meterse en mi cama durante las tormentas eléctricas. «¿Tú sabías?», preguntó en voz baja. «¿Todo?». «Sabía sobre la fecha del remate», admití. «No sabía qué tan profundo era el hoyo hasta esta noche, pero sabía lo suficiente para darme cuenta de que te estaban poniendo para recibir el golpe de un problema que tú no creaste». Tragó saliva con dificultad. «Entonces, ¿por qué no hiciste?». «No sé. Dejar que lo hicieran. Dejar que me la firmaran. Verme estrellar, luego llegar y decir, te lo dije». Era una pregunta justa. Una historia de venganza prácticamente se escribe sola de esa manera. Porque por muy enojada que estuviera por la frase de «tú no recibes nada», dije, no podía soportar la idea de que despertaras un día y te dieras cuenta de que nuestros propios padres te habían usado como escudo. Quería justicia, no cadáveres. Soltó una risa temblorosa. «Justicia», repitió. «¿Eso es lo que es esto?». «Es un comienzo», dije. «La justicia se ve como todos asumiendo su parte. Mamá y papá siendo honestos. Tú admitiendo que te encantaba ser el hijo dorado un poco demasiado. Y yo admitiendo que parte de por qué no presioné más fuerte antes fue porque quería que vieran lo que pasa cuando eliges la fantasía sobre los hechos». La abuela Elena asintió. «Ella tiene razón», dijo. «Huir de esto solo lo empeorará. Ustedes, muchachos, merecen algo mejor que un legado de negación». Papá se frotó las sienes. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó. «Mañana», dije, «llamamos al banco juntos, hablamos con un agente inmobiliario, conseguimos números reales, averiguamos si una venta rápida tiene más sentido que esperar el remate. Tratamos esto como un proyecto, no como una tragedia». «¿Y la casa?», susurró mamá. «Hemos vivido aquí 30 años». «Entonces la llorarán», dije, más suave ahora. «Pero no dejarán que se lleve su jubilación o el buró de crédito de su hijo con ella. Nos enseñaron que la familia es primero que las cosas. Esta es su oportunidad de probar que lo decían en serio. Ahora, quiero preguntarles, si estuvieran en mis zapatos, ¿presionarían a sus padres para vender el hogar que guarda los recuerdos de su infancia para salvar su futuro, incluso si los odian por ello en el momento? ¿O dejarían que se aferraran a él y verían cómo todo lo demás se derrumba? En las semanas posteriores a Navidad, el chat familiar de WhatsApp se convirtió en una sala de guerra. No hubo más fotos con filtros de centros de mesa navideños o GIFs de buenos días. En cambio, había capturas de pantalla de estados de cuenta bancarios, enlaces a artículos sobre ventas de propiedades y una hoja de cálculo compartida donde yo rastreaba cada llamada, cada comisión, cada opción posible. Fue brutal.
También fue lo más honestos que habíamos sido el uno con el otro en años. Beto vino a cada reunión. Se sentó frente a la ejecutiva del banco mientras ella explicaba con calma lo que significaba patrimonio negativo en su caso. Hizo preguntas difíciles sobre los tiempos y el impacto en el crédito. En un momento, cuando mamá empezó a llorar, él se estiró y le apretó la mano. No estamos enojados porque perdieron el control, les dijo. Estamos enojados porque fingieron que no lo habían hecho. Pusieron la casa en venta 3 semanas antes de Reyes. El día que pusieron el letrero de se vende en el jardín, mamá se paró en el porche, abrazándose a sí misma, viendo a los extraños reducir la velocidad de sus autos para mirar. Siento que le estoy poniendo una etiqueta de precio a mi vida entera, dijo. Le estás poniendo una etiqueta de precio a un edificio, corregí gentilmente. Tu vida viene contigo. Las ofertas que llegaron fueron más bajas de lo que esperaban, pero más altas de lo que yo temía. Al final, después de que se cerró la venta y se pagó al banco, no quedó mucho. Sin gran herencia, sin ahorros millonarios, solo lo suficiente para evitar que mis padres se ahogaran y un montón de papeleo documentando el desastre del que habían salido. Entonces, eso es todo, dijo papá el día que firmaron los documentos finales, con la voz hueca. ¿30 años para esto? No, dije en voz baja. 30 años para 2 hijos que todavía están aquí, para una abuela que todavía dice la verdad. ¿Por una oportunidad de empezar de nuevo sin esconderse? Beto soltó un resoplido. Déjale a la gerente de producto convertir la bancarrota en una nueva función. Pero había un asomo de sonrisa en su voz. Les encontramos una casita de renta más cerca de mi departamento cuando voy a GDL. Algo que realmente podían pagar con su pensión. No era elegante. Las paredes eran beige. El patio era diminuto y la cocina era la mitad del tamaño de la vieja. Pero la primera noche que cenamos allí, pasó algo extraño. Me di cuenta de que no estaba esperando que cayera una bomba. No había facturas secretas escondidas en los cajones, ni resentimientos no dichos hirviendo bajo la mesa. Solo todos nosotros, amontonados alrededor de un comedor barato, pasando bolillos del súper y refresco, hablando abiertamente sobre dinero, errores y qué haríamos diferente la próxima vez. ¿Nos odias?, me preguntó mamá en voz baja mientras lavábamos los platos después. ¿Por cómo manejamos todo? Lo pensé. Realmente lo pensé. Odio lo que hicieron, dije. Odio que mintieran y casi sacrificaran el futuro de Beto para evitar pasar vergüenza. Pero no los odio a ustedes. No habría luchado tan duro si lo hiciera. ¿Y yo?, preguntó Beto más tarde, dándome un codazo en el hombro. ¿Todavía piensas que soy el idiota consentido? Me reí. Nunca fuiste un idiota, dije. Solo estabas cómodo en una historia que te hacía el héroe y a mí la villana. Ahora solo somos 2 humanos imperfectos que sobrevivieron a un giro de trama muy tonto. Me dio otro golpe con el hombro. La próxima Navidad, ¿podemos simplemente pelear por política como las familias normales? No, dije. La próxima Navidad vamos a pelear por a quién le toca lavar los platos. Y aquí está la parte que espero que no se pierdan. Mi venganza no fue que mi hermano perdiera una casa o que mis padres se vieran obligados a venderla. Mi venganza fue que la verdad finalmente importó más que mantener a todos cómodos. Que la chica que se fue y a la que no le importaba, resultó ser la que arrastró a nuestra familia fuera de la negación y hacia la realidad. Que la próxima vez que alguien en esa mesa diga, «Estamos bien», sabrán que tienen que demostrarlo. Así que, déjenme terminar con una pregunta para ustedes. ¿Alguna vez han descubierto un secreto en su familia que cambió todo? ¿Se quedaron callados para llevar la fiesta en paz? ¿O hicieron lo que yo hice? Encender un cerillo en la mesa de Navidad y ver arder las mentiras para que algo honesto pudiera crecer en las cenizas.